¿Cuánta gente vemos que está como condenada a no hacer nunca su casa? O a vivir en una jaula de cantonera y resulta que simplemente acarreando un poco de barro, un poco de paja, un poco de bosta de caballo y pueden hacer una casita tibia y bonita además, porque con tierra se puede hacer una casa muy bonita, donde va a haber menos reuma, menos problemas bronquiales, se van a sentir más abrigados, van a gastar menos leña, una cantidad enorme de beneficios. Pienso que hay como una especie de memoria genética de construir el refugio, el lugar donde, bueno, se guarece la familia, digamos. Una familia podría hacerse una casa. Una familia debería hacerse la casa. Rastros invisibles que dejan huella, el barro que se amasa desde la tierra. La casa parecía la del hornero, el pensamiento vuela por los senderos. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Las manos se entremezclan, trabajo y juego, recuerdan las canciones de los abuelos, respiran las paredes que te cobijan, te cuentan que antes fueron una vasija. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Podemos definir como construcción natural a cualquier infraestructura, ya sea para vivienda o para otros usos, con los materiales que brinda la naturaleza del lugar. Está totalmente hecha con tierra. ¿Al jardín cuando vamos a ir ahora, hija? Sí, vamos a ir a trabajar a la... Lo que está funcionando en este momento es el jardín de infantes de una escuela. Organizamos un taller con los alumnos de la escuela, los padres y los docentes. Se tiró una lluvia de ideas y entre los grupos había una gran coincidencia con la construcción de algo redondeado. Y bueno, y con un arquitecto que sus chicos vienen acá a la escuela, se terminó, digamos, de elaborar ese proyecto. Se presentó, todos quedaron de acuerdo, todos se sintieron de alguna manera dueños de parte de ese proyecto y se avanzó con eso. La construcción se hizo como parte de un taller, es decir, un taller práctico. Yo estuve junto con otras personas, digamos, como capacitador. Y bueno, por supuesto que pude aprender un montón de cosas en ese taller.
provisoriamente se le colocó encima una membrana asfáltica para que, bueno, después se pueda hacer un techo vivo encima. Eso se hizo de esta manera para que provisoriamente, bueno, que no entre agua y se pueda utilizar las instalaciones del jardín. Así está funcionando y bueno, los chicos vienen acá todos los días y se sienten muy bien y bueno, mi deseo es que mi nieto venga también acá y ojalá algún día se pueda terminar este techo. Viví toda mi infancia y mucho de mi adolescencia en una casa de barro, provincia de Buenos Aires, en un lugar muy chiquito que se llama Villa Iris. La casa hoy debe tener más de 150 años y está construida toda de barro, de ladrillos. Esas casas largas, mi papá preparaba la mezcla para restaurar las partes que durante el invierno se habían roto o necesitaban más barro. Principalmente los agujeros de los pájaros carpinteros, que eran sus paredes preferidas de hacer los nidos ahí. Así que me acuerdo de eso, ¿no? De estar metida ya de muy chiquita en el barro y pisando. ¿Por qué uno se hace una casa de este tipo? ¿Por qué es más económica, por esnovismo o es una cuestión ideológica esto? Para algunos es como por ser novedoso. Uno puede llegar a la construcción natural por una sensación o un sentido estética de lo que permite, sobre todo en lo que es la modelación y las terminaciones. Uno también puede interesarse en la construcción natural por una búsqueda o una convicción en su importancia en cuanto a uso de recursos. Uno puede llegar a interesarse en la construcción natural por abaratar costos. Una de las ventajas más importantes es que invita a rescatar la autoconstrucción. Hacíamos un redondel, después yo le hice una cosa así y una cosa así. Itzá también, que es chiquita, puede meter ella también sus manos en su futura pieza, ¿no? Que hizo su escultura ahí. En las universidades prácticamente no se hablan de estos temas. Yo soy estudiante de arquitectura, me estoy por recibir, me faltan solo unos finales. No, en las facultades no se habla de la construcción natural, para nada. En realidad se ve en historia, pero se ve como que existió, que no existe más. Hay gente de la Universidad de Kassel en Alemania que hace ya bastante más de 20 años que están estudiando y bueno, de alguna manera han ido mejorando las técnicas. Un referente importante sobre investigación y desarrollo de estos temas es Minke, que ha hecho varias publicaciones y de esas publicaciones es que he tomado algo de su experiencia y la he puesto en práctica. Yo he hecho en mi laboratorio en la Universidad de Kassel, Alemania, más de 30 proyectos de investigación financiados del gobierno de diferentes lugares y descubrimos las diferentes características y cómo se puede aumentar y desarrollamos otras técnicas. ¿Hay alguna forma de utilizar un material que reemplace el cemento? Sí, de hecho, lo que ha sucedido en la historia es que el cemento ha reemplazado los materiales naturales. Desde el año 1930-35 empezó el auge de los materiales modernos. Y bueno, quien produce o descubre algo y ve que eso le va a rendir, hace publicidad y lo vende como lo mejor. Por eso, últimamente, la construcción en barro, después de esas épocas, fue símbolo de pobreza, símbolo de algo frágil. El cemento se ve como una roca. Además, ¿quién va a hacer publicidad para que utilicen la tierra que tienen, que sacan de una piscina o que sacan de los cimientos o de algún pozo absorbente? Eso no le rinde a nadie. Entonces, las multinacionales y los grandes industriales, en el caso del cemento o de materiales sintéticos, hicieron publicidad y nosotros lo creímos.
El tema del cemento hay que calentarlo alrededor de 1000 grados y esa temperatura va al medio ambiente. Además, la cantidad de combustible que se consume para producir esa energía, ese calor, para calentar, la gran polución que produce en la zona, la cantidad de rutas que hay que arreglar con los camiones que transportan, la cantidad de acero que hay que producir para fabricar esos camiones, la cantidad de papel que se utiliza es infernal en las bolsas, lo que producen en el paisaje con la borrada de montañas y tanto el desastre que produce que por eso tratamos de evitar el uso de eso. Además, para construir una vivienda de tierra estamos utilizando el material que tenemos al alcance de la mano. Hasta la próxima cementera hay como 1000 kilómetros. Está la zona de Olavarría por ahí. Y bueno, mientras que la arcilla la tenemos abajo los pies. En general se puede decir que solo usa 1 hasta 5% de la energía en comparación con cemento, ¿no? Y es una ventaja, claro. Otra es vivir en una casa de barro, es más saludable, más sano, porque equilibra la humedad del interior, la humedad del aire. En mi caso, por ejemplo, todo el año yo tengo casi 50% de humedad. En invierno y en verano solo cambia hasta 10%. La casa de barro tiene más inercia térmica, o sea que conserva más el calor. En invierno el frío no pasa tampoco. Digamos, como que es bastante acogedor. Yo me acuerdo de vivir en esa casa de barro de chiquita y con solo una estufa a leña chica y que realmente los espacios estaban calentitos, ¿no? Menos leña en la calefacción se va a utilizar en una casa de tierra que en otros materiales, que aún siendo de madera, si bien, como quien dice, se calienta con un fósforo, pero se enfría inmediatamente. Térmica, no hay chifletes. La construcción más eficiente con relación a la calefacción es la construcción en tierra. Yo tengo gente especializada, suponemos que hace construcción tradicional, que es ladrillo, que se utiliza en mampostería común. Ahora, ¿esa misma gente puede estar capacitada para levantar una pared de adobe o necesita capacitación? Necesita capacitación, pero de todos modos la construcción en tierra es bastante más sencilla y más fácil que con materiales modernos, digamos. Con que haya una persona en la obra que tenga algo de experiencia en construcción natural o que haya manejado el barro es suficiente. El albañil lo que siente cuando empieza a trabajar con el barro y después de los primeros días de trabajo es que tiende a no abandonar ese tipo de construcción. Este es un trabajo mucho más rápido que el de la albañilería moderna, digamos, con cal, cemento y ese tipo de cosas. En primer lugar, porque podés trabajar con la mejor herramienta que existe, que son las manos. ¿No se usa plomada, por ejemplo? El estilo de esta casa, que es por pedido del propietario, tiene que ser lo más prolija posible. Por eso están hechas con fratachos, reglas, las paredes están bien a plomo. Conserva muchas líneas rectas, pero no necesariamente tiene que ser así. Este tipo de trabajo te da como para tratar de hacerlo derecho, pero con las manos, es decir, esculpiendo la casa. Y eso se gana bastante en velocidad. Y hay muchas veces que te piden una obra de la edición terminar en poco tiempo. ¿Esto me lo permite? El adobe lo puede llegar a permitir o no. Por ejemplo, en esta zona, en invierno, es bastante difícil trabajar afuera. Es decir, si se congela el barro, no se puede trabajar. No podemos utilizar acelerante de fragüe, porque el barro endurece por secado, no es por una reacción química, como es en el caso del cemento. Estamos hablando de construcción en barro.
y estamos en una de las zonas más llovedoras del país. Medio paradójico la historia, ¿no es cierto? Como que a uno le puede dar miedo si no tiene conocimiento. ¿Es duradera en esta zona una casa? El barro es difícil cuando hay agua corriente, como lluvia, ¿no? No es seguro contra lluvia. Pero hay posibilidades. Hay que hacer un techo que sobre, y hay que poner un zócalo o un sobrecimiento. Entonces no hay problemas, ¿no? O se puede usar revoque estabilizado con diferentes cosas como aceite de linaza, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un lavamano, es puro tierra cruda, solo con un poco de aceite de linaza, y es seguro contra agua, ¿no? Sí, yo uso cada día, hace 14 años y no hay ninguna erosión. Yo vivo en la costa del río. Si hago una casa de este tipo, de estas características, ¿qué peligro tengo en el momento que hay inundaciones o crecidas? A nosotros, en una ocasión, una construcción se nos inundó por 4 días. En la base podemos notar dónde la inundación, dónde corrió el agua y fue lavando todo esto. Y el agua estaba más o menos hasta esta altura, sí. Estuvo durante varios días. Una casa que está hecha con cemento, cal o con materiales modernos no es ninguna garantía que no haya vinchucas. El asunto es no darle posibilidad de refugiarse esos insectos. Siempre que en las paredes haya grietas profundas o agujeros donde pueda albergarse los insectos, lógicamente que ahí puede haber insectos, pero eso no tiene nada que ver con el material con que esté hecho. Puede ser una pared de cualquier otro material y lógicamente que puede albergar insectos. Pero eso se soluciona fácil con un revoque tapando esas grietas, suficiente. También estos insectos se pueden refugiar en techos de paja o de ramas, pero haciendo un cielo raso de cañas o de varas más o menos derechas y revocado de la parte interior, se soluciona totalmente ese problema. Vos dijiste que en zona sísmica había que usar encadenados, cimientos y bueno, no sé qué otras cuestiones. Sí. Si es una zona con alto riesgo, digamos, también. Hicimos una prueba en escala 1 a 1 sobre una mesa vibradora en Lima, en la Universidad Católica de Lima, una bóveda de adobe, 4 por 4 metros, y con la simulación de un sismo muy, muy fuerte, lo más fuerte que había en Perú. Y la bóveda, con 30 minutos, no, disculpe, 30 segundos, 30 segundos y con una aceleración hasta 0.8 G y con movimiento de 8 centímetros, ¿no? Así. Esta fue así, pero no cayó. En el caso de que vos quieras hacer una casa, digamos, de un par de plantas, ¿también tenés la posibilidad de armarla con este tipo de materiales? Sí, por supuesto que sí. Hay casas de más de 300 años en Francia y en otras partes de Europa y tienen 5 o 6 pisos de alto y construidas totalmente en tierra. La ciudad Shibam, en Yemen del Sur. No, estas son los 500 rascacielos hasta 9 pisos, 10 pisos, solo de barro. Y son del siglo XVI, XVII. No me imagino a alguien muy convencional con una casa así. De hecho, en el mundo, una tercera parte de los habitantes del planeta están viviendo en casas de barro.
en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, más del 50% de los edificios son de barro. En Egipto, por ejemplo, hay un templo con bóvedas de adobes que tienen más de 3.200 años y todavía son así. Es interesante, son bóvedas de un templo y el templo mismo no existe más porque era de mármol, ¿no? Y de granita. Pero las bóvedas de barro se quedan. ¿Por qué? El templo con los mármol y granita se robaron y usaron en otro lugar, pero el barro no se queda, porque en este caso el barro dura más tiempo que el templo de granito. Hay construcciones de barro hace 7.000 años en Mesopotamia, en todas las culturas viejas, en Persia. Estaban viendo la posibilidad de restaurar una casa o tirarla abajo. Entonces vine, la miré y realmente vi que se podía restaurar. Es una casa muy vieja, de principio del siglo pasado, debe tener aproximadamente 100 años. Estaba con buenas posibilidades de restauración. Me llamó mucho la atención cómo estaba construida. El 80% más o menos de esta casa está hecha con una técnica que acá lo llaman pared francesa, que es una estructura independiente, está unida por caña coligüe, que es una caña de acá de la zona, y en el medio tendría que ir barro y paja, pero en este caso solamente tenía barro y sin embargo está en pie y bastante bien mantenida, es decir, de hecho la estamos recuperando, y recuperando no en la estructura, sino, ¿ves? Acá se nota la caña, por ejemplo, que está del mismo color y tal cual en el momento que se puso, y bien fuerte, ahí se nota, exactamente igual que cuando se puso. Es interesante ver cómo estas vigas son achueladas, digamos, es el tronco con una herramienta que se llama achuela, todo canteado a mano. Y estos también son tablas cepilladas y seguramente, ven, acá se nota cómo están cortadas a sierra, digamos, a sierra de mano. Algunos postes que estaban totalmente podridos en la base. Entonces lo que hicimos fue sacar toda esa parte podrida y reemplazarla por algún pilar de piedra, los revoques que quedaban, los que no estaban caídos o los que estaban a punto de caerse, sacarlos todos y reemplazarlos por revoques nuevos. El revoque fino tiene más o menos 5 milímetros de espesor, con arena mucho más fina, y
Bueno, después esto ya está pintado, está totalmente pintado a la cal, porque justamente la cal es un material poroso que entonces conserva las propiedades de la pared de tierra, que se diferencian con las paredes de cemento justamente por eso, porque respiran. Porque bueno, las paredes de tierra tienen un alto poder de absorción, por eso es que tienen esa propiedad de absorber y desorber la humedad del ambiente. Está muy bonito. Sí. Lógicamente que la restauración se hizo empleando técnicas modernas, agregándole arena y fibra. Y parece mentira que haya sido un material que formaba parte de una pared de alrededor de 100 años. Y apenas hace media hora que lo sacamos de ahí y ya casi podríamos decir que está listo para usar de nuevo. Por eso decimos que en las obras de construcción natural no existen los escombros. Se reutiliza todo. Simplemente le agregamos un poco de arcilla, agua, paja o alguna fibra, pasto y lo volvemos a utilizar. Es una casa que ha aguantado unos cuantos movimientos sísmicos que ha habido acá en la zona, pero bueno, era evidente que no hicieron ningún tipo de prueba previa, ni tampoco tenían muy claras técnicas que se han usado en otras partes del mundo. Sin embargo, podríamos decir que se encontraba en muy buen estado. Seguramente que va a aguantar ahora mucho más de 100 años.